Bienvenidos a la video reseña de Metroid Fusion. En esta ocasión exploraremos uno de los clásicos de la saga Metroid y descubriremos qué lo hace tan especial. Prepárense para sumergirse en la emocionante aventura de Samus Aran y enfrentarse a peligrosos enemigos en este mundo lleno de misterios y secretos. La serie Metroid omitió la era de Nintendo 64, así que lo compensaron en 2002 con el lanzamiento de dos títulos de Metroid en el mismo día. Uno de ellos fue Metroid Prime, un shooter en primera persona completamente en 3D desarrollado por el equipo estadounidense Retro Studios, que en ese momento fue recibido con escepticismo. El otro fue Metroid Fusion, un juego en 2D para Game Boy Advance, hecho por Nintendo en Japón, dirigido por Yoshio Sakamoto, y desarrollado por parte del mismo equipo que trabajó en Wario Land 4. Fue un día glorioso de riquezas, aunque nadie podría haber esperado que la versión 3D extranjera en realidad fuera más fiel al espíritu de los juegos antiguos que la japonesa, que prescinde en gran medida de la exploración en favor de centrarse en la acción y la narrativa. Después de las hazañas de Samus en los juegos anteriores, los Metroid básicamente fueron erradicados por completo de SR388. Sin embargo, esto tuvo un efecto secundario desafortunado: eran los depredadores naturales del virus ETIS, que desde entonces se han proliferado e infectado a Samus. Casi al borde de la muerte, solo se salva gracias a una inyección de ADN de Metroid. Mientras abandona la instalación, recibe otra llamada de socorro, aunque ella está curada. El DX ha causado estragos en la estación de investigación de la Federación, infectando y destruyendo todo lo que se acerca. Dado que Samus es esencialmente inmune al virus, es llamada para contenerlo y salvar el día una vez más. Dado su estado debilitado, comienza con pocos de sus poderes y debe mejorar su arsenal y habilidades, ya sea visitando salas de datos administradas por la computadora de la Federación o matando a los jefes que absorbieron sus poderes. Hay puertas de colores, pero se desbloquean a través de salas de seguridad, en lugar de ser abiertas con armas. El juego es similar a Super Metroid, pero con una serie de ajustes y mejoras de control, muchas debido a la menor cantidad de botones en el Game Boy Advance, pero la mayoría de las cuales funcionan a su favor. Ya no necesitas presionar el botón seleccionar para cambiar de armas. Solo mantén presionado el botón R para activar misiles y luego dispara. De manera similar, mantén presionado R cuando estés en modo bola morph para soltar superbombas. Los supermisiles se equipan automáticamente cuando los obtienes y no consumen más munición diferente o más. Simplemente son más poderosos. No hay un botón de carrera, ya que Samus naturalmente camina un poco más rápido y realiza carreras de energía automáticamente al acumular suficiente velocidad. La adición más agradable es la capacidad de agarrarse a las cornisas, lo que facilita mucho el juego de plataformas. Sin embargo, no todo se ha trasladado desde Super E. El gancho de agarre ha desaparecido. Al igual que el visor de rayos X, las superbombas tienen un efecto de mostrar algunas cosas ocultas. Algunas de las habilidades más inusuales, como soltar varias bombas después de cargar tu arma, así como la habilidad de curación Crystal Flash, también han desaparecido. Tampoco puedes deseleccionar las mejoras de poder obtenidas, aunque realmente no hay ninguna razón para hacerlo aquí, ya que todas las armas son simplemente mejoras de la que tienes actualmente. Los tanques de reserva también han desaparecido, ya que probablemente parecían redundantes. Ahora, Super Metroid tenía un texto introductorio, pero era bastante corto, y cualquier texto adicional básicamente desaparecía hasta el final. En Fusión, este tipo de narración es constante en todo momento. Samus está emparejada con un comandante de inteligencia artificial, a quien llama Adam en honor a un compañero anterior, quien le dará instrucciones sobre el próximo objetivo. El flujo es encontrar una sala de navegación, recibir tus órdenes, encontrar el objetivo y luego informar para recibir más órdenes. Rara vez se te permite desviarte de esto. Además, la nave tiene un cubo central y está dividida en 6 hábitats discretos. Senior 388. Tropical, acuático, ártico, piro y nocturno. Cada uno accesible a través de un elevador central. Tiene sentido lógico, pero es tan ordenado que elimina la sensación de un mundo grande e interconectado. Además, la sala de navegación también muestra un diseño del mapa, y aunque no siempre señala la ubicación exacta a la que debes ir, las salas de seguridad que abren cerraduras están fuera del mapa, según tu comandante. Rara vez necesitas explorar mucho.
Esto se compara con Super Metroid, que tenía salas de mapas, pero también te obligaba a vagar antes de encontrarlas. Super Metroid era restrictivo en algunos puntos, pero también te llevaba de manera orgánica en la dirección correcta y te permitía desviarte del curso si querías. Fusión apenas te da esa libertad. Sin embargo, funciona principalmente de la misma manera, en el sentido de que a menudo te coloca en áreas pequeñas y te obliga a buscar cosas ocultas para avanzar. Esto resulta en muchas menos oportunidades para romper la secuencia, aunque hay un par, uno de los cuales los diseñadores incluso anticiparon e incluyeron un mensaje oculto de Adam si lo logras. Para ser justos, Fusión da cada vez menos orientación directa a medida que avanza el juego. A menudo te llevarán de vuelta a hábitats previamente visitados y necesitarás explorar todas las áreas, fuera del área mapeada. Además, aunque no se muestra, hay momentos en los que atraviesas las paredes de los hábitats y entras en otros fuera del elevador principal, por lo que los mundos están ligeramente conectados. Pero nunca parece que realmente estés fuera de la correa del juego. Incluso en el final, te niega la capacidad de explorar el resto de la nave antes del encuentro final, porque simplemente bloquea donde no se supone que debes ir a menos que sepas sobre este evento de antemano. Y específicamente lo evites para evitar ser empujado hacia la conclusión. Siempre puedes volver a cargar tu partida después de vencerla para continuar explorando, pero sigue siendo molesto. Y gran parte de esto está al servicio de la narrativa, principalmente personificando al virus X como un antagonista siempre presente. ¿Cómo se antropomorfiza un virus? Fácil haciéndolo como el villano de La Cosa, la película de 1982 de John Carpenter, al permitirle absorber y tomar la forma que quiera. Aquí, el X toma algunas partes del traje de poder descartadas durante el procedimiento médico, que salvó la vida de Samus y básicamente se convierte en un clon malvado de Samus llamado Saakines. Además, el procedimiento dejó a Samus en un traje diferente, con una coloración un tanto desequilibrada. Aquí, el Saakis básicamente se ve como se supone que debe verse Samus, por lo que el que se ve real es de hecho el malvado. Los mejores momentos del juego son cuando te encuentras con el Saakis. El comandante de IA te advierte, bajo ninguna circunstancia debes enfrentarte a él, porque te destruirá absolutamente. Y no está mintiendo. Cualquiera de las pocas veces que aparece el Saakis, la música se detiene, y lo único que puedes escuchar son sus pasos resonantes. En algunos puntos, simplemente necesitas quedarte quieto hasta que pase. En otros, necesitas aturdirlo y pasar corriendo para encontrar un lugar donde esconderte y eventualmente estar a salvo. Estas situaciones siempre son angustiantes, pero también hay momentos en los que, al igual que en Super, juega con las convenciones de la serie Metroid para tomarte por sorpresa, como una parte cuando se corta la electricidad y te quedas atrapado en un ascensor entre zonas. El juego también se centra más en la acción. Tanto Samus como los enemigos se mueven más rápido, y los ataques enemigos infligen más daño. Para contrarrestar esto, cada enemigo derrotado liberará una forma del virus, que Samus puede absorber para aumentar la salud o los misiles, dependiendo de su color. Si no tienes suficiente, este virus puede generar nuevos enemigos, o mutar los actuales en formas más fuertes, un elemento que ocasionalmente se usa para resolver algunos rompecabezas. En general, el juego realmente no es mucho más difícil, excepto por las batallas contra jefes, la mayoría de las cuales son sustancialmente más difíciles que los otros juegos en 2D. En muchos de esos casos, simplemente tener suficiente salud o misiles era suficiente para derrotarlos. Pero aquí realmente necesitas entender sus patrones para descubrir sus vulnerabilidades. La batalla más angustiosa es contra Nightmare, un ser biomecánico cuyo punto débil está tan precariamente ubicado que necesitas persuadirlo para que se ponga en la posición correcta para poder atacarlo consistentemente sin recibir daño. También hay una batalla contra Nettori que recuerda la lucha contra Mother Brain en el juego original, pero en un entorno parecido a una planta. Una vez que matas a un jefe, también necesitarás lidiar con el virus que los infecta. Estos rara vez son demasiado difíciles, son principalmente iguales con algunas variaciones a lo largo del juego, especialmente dado que te darán salud y reabastecimientos de misiles si los golpeas. Pero pueden resultar problemáticos si solo sobreviviste a la pelea por un pelo, ya que todavía pueden matarte si no tienes cuidado. Sin embargo, las batallas realmente se vuelven más fáciles a medida que avanza el juego.
Aquí encontrarás a Ridley, cuyo cadáver ha sido congelado, pero el encuentro es extremadamente simple. A pesar de todo el énfasis en lo poderoso que es el Saakis, la pelea real contra él es bastante rutinaria. Y llegas a luchar contra un Omega Metroid justo al final. Pero tal vez porque hay un límite de tiempo, cae demasiado rápido. Debe hacerse una mención especial tanto de los gráficos como del diseño de sprites. En comparación con los otros juegos de Metroid, que todos tenían lugar en planetas oscuros, Fusion tiene lugar en una estación espacial, un tropo común en otros juegos de ciencia ficción. Pero dada la diversidad de biomas de la instalación, le da más variación visual. Debido a la falta de una retroiluminación en los modelos originales de GBA, el estilo visual también es mucho más brillante y colorido. Los diseños de jefes también son fantásticos, especialmente el espeluznante Nightmare, cuyas caras comienzan a gotear lentamente a medida que le quitas la armadura. La música es de un estilo sustancialmente diferente al de Super Metroid, aunque es adecuadamente atmosférica a su manera, a pesar de la calidad típicamente baja de GBA. El único inconveniente es que el tema principal, una pequeña y heroica melodía, se toca un poco demasiado a menudo. Lo escucharás constantemente al viajar a diferentes áreas, y solo cambia la música de esa área, después de explorar un poco. El principal problema con Metroid Fusion es el mismo para cada franquicia querida, que se desvía de una fórmula establecida. Dado que los juegos anteriores de Metroid se enfocaron tanto en la exploración, si quitas tanto de eso, ¿realmente sigue siendo un juego de Metroid? El juego sigue luciendo y sintiéndose como uno. Además, el enfoque en la acción y la narrativa generalmente funciona a su favor, por lo que el cambio no es completamente malo. Sin embargo, no puede evitar sentirse como una pequeña decepción. Hay una sensación de que los desarrolladores realmente no les gustaba lo abiertos que eran los juegos anteriores, especialmente para los jugadores más jóvenes, y querían crear algo específicamente para ellos, en lugar de para los veteranos de la serie. Esto se ve incluso en la forma en que la computadora te pregunta si entiendes cada objetivo. Si dices que no, simplemente se repite. Sin embargo, la decepción puede sentirse en gran medida debido a las circunstancias de su lanzamiento. En ese momento, había muy pocos juegos similares, fuera de los juegos portátiles de Castlevania que Konami estaba lanzando. En los años siguientes, los subgéneros Metroidvania se volvieron más populares, especialmente en la escena de desarrollo independiente occidental, lo que hizo que estos juegos fueran más frecuentes, especialmente al ver cómo abrazan los títulos exploratorios de los juegos antiguos en lugar de alejarse de ellos. En ese contexto, los defectos de Fusion son más perdonables, ya que es solo una visión diferente de la fórmula. Aún así, este enfoque en la acción y la narrativa predijo la continuación del juego por parte de la sucursal japonesa de Nintendo, Metroid Other M, que fue recibido con mucha más decepción. Debido a la popularidad de la serie en el extranjero y al lanzamiento simultáneo con Metroid Prime para la temporada navideña, Metroid Fusion fue lanzado primero en América del Norte, Europa y Australia. El lanzamiento japonés, publicado unos meses más tarde a principios de 2003, incluye tanto modos de dificultad más fáciles como más difíciles. Además, como en juegos anteriores, obtienes diferentes imágenes de Samus dentro o fuera de su traje de poder, según tu porcentaje de objetos encontrados y tu tiempo de finalización. Estas fueron dibujadas por Kenji Ishikawa, quien también ilustró el manga que se serializaba en la revista Monthly Magazine Z. En ese momento, algunos de los nombres de los enemigos también son diferentes. Serris es Ishtar, Pogo es Zazapi y Yakuza es Hedun. También hay un modo Kids que reescribe el diálogo para usar menos kanji. El modo Kids tiene diferentes imágenes para el final que se agregaron específicamente para la versión japonesa. Completar Metroid Fusion y conectarlo a la GameCube a través del enlace del sistema desbloqueará algunas cosas en Metroid Prime, una versión emulada de la versión Nintendo Entertainment System de Metroid, así como una piel opcional de traje Fusion para el juego principal. Y hasta aquí llega nuestra reseña de Metroid Fusion. Esperamos que hayan disfrutado acompañarnos en este viaje por el universo de Samus Aran. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido relacionado con videojuegos. Nos vemos en la próxima aventura.